Siempre es un gran honor estar aquí con ustedes, hermanos, y compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad, el Señor puso en mi corazón a hablar sobre Romanos 28, que somos más que vencedores. Y vamos a ver qué es lo que significa eso. Antes de hablar del tema, quería también contarles sobre un proyecto que Yoconda y yo estamos haciendo. Ya tenemos casi un año, creo que va a ser un año en el verano, que comenzamos a traducir un libro del inglés al español que se llama el manto sagrado de Turín, o The Holy Shroud of Turin, que es un libro donde el autor habla sobre este manto sagrado que se encontró en la ciudad de Turín, en Italia, que según muchas personas creen que es la envoltura que tuvo Cristo al fallecer, al ser crucificado, y cuando lo pusieron en la tumba, y cuando Él resucitó, impregnó en la sábana o en el manto la figura de su cuerpo. Y bueno, ha habido muchos exámenes científicos sobre la autenticidad, si es verdad lo que esto sucedió. Mientras leía este libro, y el autor, que es cristiano de la Universidad de Redeemer, hablaba sobre este libro, y mientras lo leía, me di cuenta de varias cosas que el Señor ha hecho que son tan ciertas, bueno, que la Biblia lo dice, porque Él siempre va a la Biblia y comienza a hablar capítulo por capítulo sobre la resurrección, sobre sus muertes, que yo me quedé, igual que Yoconda, nos quedamos estupefactos, no sabíamos qué decir. Estábamos pasmados con toda información de cómo Cristo vino a morir por nosotros y resucitó por nosotros. Y claro, no necesitamos ese libro para que nos lo diga, sino que ese libro recauda bastante información en la Biblia y después otras evidencias que se encontró como el manto, para después hablar sobre la resurrección de nuestro Salvador. Y yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad que le da tanto a mi hermana como a mí para trabajar con este libro del inglés al español. Bueno, continuamos entonces con la Biblia en Romanos 8, 28. Y una de las preguntas que me estaba haciendo mientras leía este capítulo y lo digería y trataba de saber cuál es el punto primordial de este capítulo, la pregunta que tenía era: ¿nos ha dado Dios victoria en nuestras vidas? Yo le pedí al hermano que por favor cantáramos esta canción última, Victoria en Cristo. ¿Podemos con certeza decir el famoso sí se puede? ¿Que sí podemos? Y si lo podemos hacer, ¿qué significa eso? ¿Qué significa en Cristo todo lo puedo? ¿Qué significa esas palabras? Porque muchas veces esas palabras las utilizamos en cualquier contexto o fuera de contexto, y algunas veces las utilizamos para nuestras propias ganancias. Pero la Biblia, cuando nos dice Pablo esto, cuando implica estas palabras, nos está tratando de decir algo que tenemos en Cristo. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos más que vencedores y tenemos que actuar de esa manera, que somos más que vencedores. Bueno, en el libro de Romanos, Pablo nos habla sobre el pecado. Si vemos el libro, que es un libro mucha teoría, no es necesariamente práctico, pero hay bastante enseñanza en este libro. Vemos que los primeros capítulos habla sobre la separación de Dios, del hombre con Dios. Habla sobre el pecado y que el pecado nos lleva o nos implica a la muerte. Entonces, como todos somos pecadores, tenemos que pagar por nuestros pecados, y el pago de ese pecado es la muerte. Esos son los primeros capítulos, y después él habla sobre la justificación, y que el cristiano es justificado no porque lo que hemos hecho, sino porque Dios ha hecho por nosotros, y entonces somos justificados por un hombre. Él después continúa hablando diciendo que por un hombre entró el pecado, y también por otro hombre entró la justificación. Por Adán entró el pecado, y por un hombre, Jesús hombre, entró la justificación, y a través de él tenemos paz con Dios. Después vemos en el capítulo 7 un capítulo muy interesante, porque Pablo nos demuestra su carnalidad, nos demuestra que él también es humano, nos demuestra que él
queriendo hacer lo bueno, queriendo hacer la voluntad de Dios, desafortunadamente su lado pecaminoso lo hace caer. Y él dice, ¿quién soy yo? Él se pregunta, ¿quién soy yo para hacer eso? Y después dice, bendito es el nombre, que sea Dios, que Él es el que me ha librado, que Él es el que me ha dado esta paz, que Él es el que a través de Él soy justificado. Y después de decir estas cosas, vemos el capítulo 8, donde Él habla y nos dice, se declara y nos declara más que vencedores. Pero más que vencedores, exactamente ¿para qué? La palabra de Dios nos está clarificando que gracias al sacrificio que Dios ha hecho a través de su Hijo amado, ahora ya no estamos condenados a la muerte, sino que tenemos un amor que ya no nos separa de Dios. Quiero parar en algunos versículos de lo que hemos leído. En 3 partes primordiales quiero parar y claro que podríamos quedarnos bastante tiempo y hablar de los 11 versículos que hemos leído, pero quiero solamente hablar sobre 3 cosas que quiero compartir con ustedes. Una vez escuché a un pastor decir, si queremos ser victoriosos, no podemos victimizarnos. Si queremos ser victoriosos en Cristo, no podemos decir, bueno, es que no me salen bien las cosas, que esto me pasa, que Dios no me quiere, que Dios se olvidó de mí o Dios está durmiendo y no pasa nada conmigo. El pastor comenzó a hablar sobre eso y cuando nosotros nos sentimos de esa manera, ¿por qué nos sentimos víctimas y no victoriosos? Pero si vemos bien en los 11 versículos que hemos leído, cuando Dios habla de ser victoriosos, Él nos llama a ser victoriosos para un propósito. Y tenemos que tener en mente el propósito de Dios. Si sacamos algo de aquí hoy día y nos vamos a casa, es el tema primordial de estos 11 versículos, es el plan de Dios, la voluntad de Dios. ¿Ok? Queremos sacar eso. Me acuerdo cuando tenía 11 años y estaba en esta iglesia justamente con los hermanos, ustedes. Me acuerdo que el hermano Horacio siempre me decía, busca la dirección de Dios. Y sinceramente que yo no entendía nada. ¿Qué significa buscar la dirección de Dios? Pero lo que sí me acuerdo es que a través de los años, cuando yo ya tenía la edad de Gaby un poquito menor, me acordé el Señor me aclaró que buscar la dirección de Él es buscar su voluntad, buscar qué es lo que Él quiere en mi vida. Y cuando yo busco lo que Él quiere en mi vida, entonces voy a ser victorioso en mi vida. Si yo busco mi voluntad, voy a chocar con la voluntad de Dios. Y Dios es el que nos inmuta, Él no cambia, nosotros sí cambiamos. En la segunda parte del versículo donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto conforme a su propósito, a los que son llamados. Entonces la primera parte, las cosas les salen a bien. Muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué las cosas no me salen a bien? ¿Por qué no me van bien en el trabajo, o en la casa, o con mi pareja, o con mis hijos? Y nos preguntamos y algunas veces hasta entramos en depresión o en conflictos con las personas con quien estamos viviendo o con quien trabajamos. Y nos preguntamos, ¿por qué nos pasa esto? Tenemos primero que saber que Dios nos ha amado, Dios nos ha comprado y el mismo Dios nos ha comprado para hacer su voluntad. Y si nosotros hacemos su voluntad, entonces vamos a ser más que victoriosos. Recordemos eso entonces, para tener victoria en esta vida, tenemos que buscar las cosas del Señor. Tenemos que empaparnos con lo que Dios quiere en nuestras vidas. Cuando era más joven, cuando tenía 17, 18 años, me acuerdo que tenía muchos conflictos con mi familia, con mi hermana y con mis papis, porque todos querían que yo hiciera o me comportara de alguna manera. Y yo como joven rebelde, me acuerdo que no lo hacía.
Y aparte de eso, me acuerdo también que cuando venía a la iglesia yo mostraba una apariencia. La gente creía que seguro Martín era un buen muchacho, un buen cristiano, y aparentaba muy bien. Y no fue hasta cuando el Señor me trajo nuevamente hacia sus pies y me hizo creer en lo que escribió especialmente en el capítulo 8 de Romanos, que me hizo entender que estando en Él soy más que vencedor. Estando, metiendo mi vida en sus manos, soy más que vencedor. Y no fuera de eso. Porque cuando yo, y hasta ahora pienso algunas veces así, que mis planes o los planes que tengo yo, se los doy al Señor, y si no suceden estos planes, sean buenos o malos, si no suceden, no soy contento. Pero acordemos lo que dice la Biblia en Jeremías 29:11, y si ustedes lo quieren buscar, yo les voy a decir aquí rápidamente lo que dice. No dice a Dios que sus planes que Él tiene para nosotros, estos son para un bienestar, para bendición y para un futuro mejor, porque los planes que tengo yo para ti, dice el Señor, son de bienestar, para un propósito, para bendición, para esperanza, no para calamidad. Entonces tenemos que primero saber que los planes de Dios son diferentes a los nuestros, y tenemos que tratar de alinear nuestros planes a los planes de Dios. Igualmente Isaías nos hace recordar que los pensamientos de Dios y los nuestros son diferentes. ¿Y a qué se refiere esto? Isaías dice que los pensamientos de Dios son tan diferentes como los cielos son de la tierra, o que tan altos son los cielos que los cielos de la tierra, y así sus pensamientos más que los nuestros. En otras palabras, su plan para mi vida o para tu vida es uno que nos llena a la perfección en Cristo. Solamente en Cristo vamos a poder llegar a esa perfección. Si no actuamos en Cristo, no vamos a poder. Y claro, cuando Pablo estaba por ya el final de su vida, él dijo que él podía ver, él estaba llegando a la meta. Él estaba llegando, pero que no había llegado todavía, pero que estaba cerca. Cuando una persona, un cristiano, pone las cosas de Dios primero en sus vidas, aunque nos caiga no tan bien, o sea, un trago amargo que no queramos beber, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, es cuando podemos decir que estamos llegando más cerca a esa perfección que Dios quiere que nosotros obtengamos en Cristo. Sin embargo, muchas veces como cristianos, pensamos o queremos hacer nuestra voluntad. Y cuando hacemos esto, vamos a entrar, como dije anteriormente, en un estado de shock. Vamos a estar en un estado de que en ese mismo lugar no nos vamos a sentir bien. Puedo recordar a mis propios hijos, cuando mamá o papá les dice a ellos qué es lo que tienen que comer, o cómo se tienen que comportar, o qué es lo que tienen que hacer. Si a ellos no les gustan eso, ¿qué pasa? Hacen un berrinche, se molestan, pueden hacer el famoso inglés temper tantrum, donde dicen, no, yo quiero, y no se les da. Y muchas veces como hijos de Dios que somos, eso nos puede pasar a nosotros. Y al final y al cabo, el Señor nos ve y nos dice, yo sé qué es lo que es mejor para ti, qué es lo que es mejor para tu vida. Otra parte que quiero hablar es sobre mismo capítulo 8, versículo 31. Y dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esta parte la encontré muy importante y algo que quería hablar con ustedes, porque si hacemos la voluntad de Dios y si nuestros planes se alinean a los planes de Dios, entonces, ¿qué podemos decir?
Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Para que Dios esté con nosotros en todo lo que hagamos, tenemos que hacer su voluntad. No es un truco, no es magia. No es que, ¿por qué al hermano le da mejor que a mí? Si queremos que las cosas nos vayan bien en esa tierra, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si nosotros leemos Romanos 10 a 14, y lo voy a buscar, lo voy a leer rápidamente, 10, 14, dice que esa sería la voluntad de Dios. Vamos a ver aquí. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, y esta es nuestra voluntad: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es entonces nuestro propósito en esta vida? Anunciar la palabra de Dios. Sobre todas las cosas, yo tengo que demostrar el amor de Dios a Dios, ponerlo en mi vida como número uno, y después amar al resto, a mis hermanos, a mis enemigos, como mí mismo. Esa es la voluntad de Dios. Muchas veces jóvenes vienen a mí y me preguntan si esta carrera universitaria está bien, o si podría tomar esta hacer carrera técnica o lo que sea, y me da mucho gusto hablarles sobre esos planes o cómo prepararse para tener esa profesión que tantos quieren. Pero una de las cosas que me gusta hablar con ellos es, aparte de todo eso, porque ese es solamente un aspecto de nuestra vida, de la complejidad de nuestra vida, vamos al grano. ¿Cuál es lo más importante? Porque Dios quiere que tú seas el mejor pintor, el mejor basquetbolista, el mejor, profesor, lo que sea. Pero quiere que tu vida refleje su amor en todo lo que hagas, y Él te va a plantar en el lugar correcto para que su amor pueda ser visto en tu vida para los demás. ¿Y cómo podemos hacer eso? Por eso la Biblia dice: benditos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Queremos que las cosas nos vayan bien, queremos que Dios esté con nosotros, tenemos que hacer su voluntad. Entonces, para que Él esté con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué podemos decir? Más que vencedores, entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos al mejor abogado, el que nos va a respaldar de cualquier cosa, de cualquier problema. Ahora, este abogado no es que lo vamos a usar, no es un abogado corrupto que nos va a sacar de cualquier problema. Me metí en problemas, por favor, sácame. Vamos a pagar consecuencias de nuestras acciones, pero este abogado que tenemos nos va a ayudar. Ya nos compró, ya nos sacó del pecado, y ahora quiere que nosotros hagamos su voluntad en la tierra, que hablemos con nuestros amigos de Cristo, que demostremos el amor que Dios ha demostrado a esta tierra a través de nuestras acciones, de nuestro hablar, de cómo nos comportamos con los demás. Y aunque alguien te odie o alguien hable mal o pésimo de ti, de todas maneras demostrar amor. Y es difícil, porque somos humanos y queremos hacer nuestra voluntad. Y es difícil amar a alguien cuando solamente nos desea lo peor. Es muy difícil, y todos nosotros sabemos esto. Vamos a saltar ahora al versículo 35, donde dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí Pablo menciona muchas cosas: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Aquí él hace una lista de varias cosas, y Pablo lo que estaba tratando de hacer es buscar todo, según su conocimiento, todas las cosas que podrían ser posibles de separarnos de Dios, tanto en la tierra o el conocimiento que él tiene de los cielos o de los astros. Y él llega a la conclusión diciendo: nada de esto podrá separarme, nada de esto. Pero por si acaso, si el oyente tiene alguna duda, él dice: o la muerte, o algún ángel, o el porvenir,
o ahora, o la desnudez, y trate de nombrar todo lo posible que él se pueda acordar. Él cuando pregunta quién nos condenará, o quién nos acusará, o quién nos separará, no es porque él esté dudando de que sí hay alguna posibilidad que algo nos separe, sino que él está tratando de decirnos que nada ni nadie nos va a poder separar de ese amor o de Dios. Algo que quería decir justamente antes de concluir, si vemos la última frase de este capítulo, que lo voy a leer y voy a pararme en esta parte, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, cualquier cosa que sea creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Y esta parte aquí me llamó mucho la atención. El amor que es en Cristo Jesús nuestro Señor. La última parte, nuestro Señor. Porque es importante hablar sobre el señorío de Dios en nuestras vidas. Cuando uno acepta a Jesús como su Salvador, lo acepta Salvador porque nos está salvando de una muerte. El pecado, la paga del pecado es muerte. Nos está salvando cada día de caer en pecado. O sea, es una salvación que también se trabaja, no para ser salvos como al principio, sino cada día para perfeccionarnos. Y nuevamente, aparte de ser Salvador de nuestras vidas, lo aceptamos para que Él sea nuestro Señor. ¿Y qué significa Señor? Porque muy fácil sería, yo creo en Cristo y yo sé que Él murió en la cruz por mí, Él es mi Salvador, pero ahí no más. No quiero que sea nada más que solamente mi Salvador. Pero la Biblia nos enseña que Él tiene que ser nuestro Salvador y nuestro Señor. Y el Señor significa que tiene potestad de todo nuestro ser. El señorío de Cristo es como un dueño de un esclavo. El esclavo le pertenece a esa persona en todo aspecto, en toda parte de su ser. Ese esclavo le pertenece a esa persona. Y en este caso, aunque la palabra esclavo signifique algo que en el pasado, en muchos años, hemos visto que tiene una connotación negativa, en este caso estamos viendo que el Señor, al ser Señor nuestro, significa que nosotros somos sus esclavos. Pero ojo, no esclavos como pensamos, que Él nos va a maltratar, ni va a querer lo peor para nosotros, y como el ser humano hizo de un esclavo. No estamos hablando de eso, sino que esclavo que Él va a ser Señor y Él quiere hacer su voluntad en nuestras vidas, sea lo que sea. Y me hace acordar de un hermano que conocemos muy bien aquí en la iglesia. Él siempre me decía, si el Señor quiere que yo predique o que le hable a la persona en emergencia en el hospital y hace que yo me rompa un pie caminando para yo estar ahí en emergencia y hablarle a esa persona a mi costado sobre el amor de Cristo, porque así Él lo quiso, ¿quién soy yo para preguntarle o para renegar su propósito? Si Él quiere que yo haga eso, bendito sea su nombre y lo haré. Claro que es un poquito drástico de aceptar estas cosas, pero para que tener ese amor, tenemos que recordar que Dios tiene que ser nuestro Señor a la vez. Entonces me gustaría concluir. Esta parte bíblica es una de mis partes favoritas que siempre he leído y me ha gustado leer, y poco a poco estoy aprendiendo más de ella. Dios da la seguridad. Sé que soy más que vencedor. Sabemos que somos más que vencedor para hacer su voluntad. No para hacer mi voluntad ni lo que yo quiero en mi vida, sino para hacer la voluntad de Dios. Allí soy llamado más que vencedor. Y es mejor eso, porque el Señor conoce toda la fotografía de un rompecabezas y no solamente una partecita o una pieza.
También sé que sus planes son más altos que los míos y que nada ni nadie nos separará de su amor. Y por eso le doy gracias a Dios, porque Él es nuestro Salvador y también Él es nuestro Señor. Entonces, hermanos, oremos para que Dios mismo, a través de su santa palabra, pueda darnos ese conocimiento necesario para efectuar su voluntad en nuestras vidas, en cada momento de nuestras vidas, y no solamente una vez a la semana o cuando nosotros nos recordemos, sino que cada día nosotros podamos hacer su voluntad. Y acordémonos que sus pensamientos son más que nuestros pensamientos, y sus caminos que Él tiene para nosotros son más que nuestros caminos. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este día que tú nos das, por tu palabra, porque sabemos que aunque las situaciones no